Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu mitzvotav vetzivanu leasot bedivrei haTorah. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has comandado de crecer en tus palabras y en tu Torah. Amén. Dicen que cuando uno va a terminar una conferencia, hay un sentimiento como de si la gente pudo sacar algo bueno de eso, el que presenta la conferencia se siente satisfecho. Pero si el conferencista piensa de que no ha podido transferir lo que él quería decir a la audiencia, se siente insatisfecho. Quiero decirles honestamente que yo siempre, en todas las conferencias que hago, siempre salgo con ese sentido de mitad. Por un lado, de que he podido decir lo que yo quería decir, pero a la misma vez salgo pensando de que de repente no fui claro. O sea, no es que yo le estoy tratando de poner culpa en la audiencia, es en uno mismo. Que el lenguaje muchas veces lo limita a uno por lo que uno quiere expresarse. Ahora imagínense si para el hombre, que su lenguaje es el humano, existen limitaciones a veces para poder expresarse, cuán aún más nuestro eterno Dios, bendito sea su nombre, tiene que limitarse para poder expresarse a los seres humanos. Y ahí es donde a veces vienen ciertas confusiones. Nuestros sabios dicen que nuestro Eterno usó el lenguaje de los hombres para comunicarse con ellos. Y muchas veces hay ciertas interacciones en su forma revelatoria que muchas veces, si la persona no ve el concepto de lo que realmente Dios es más grande y es creador, lo limita y lo reduce a un mero humanismo. He tratado de, durante estas conferencias, traerles a ustedes una idea y provocarlos a ser entes pensantes. Una de las cosas que el ser humano tiene que darse cuenta es que nuestro eterno Dios nos dio inteligencia, nos dio racionamiento, porque Él quería tener una relación con nosotros. Y tenía que ser una relación en la cual hubiera reciprocidad. No, cuando uno solamente habla con niños todo el tiempo, y esto generalmente pasa con las madres que tienen niños muy pequeños y dependen totalmente de ellos, y se quedan en casa todo el día. Apenas llega el esposo en la noche, las esposas están como locas por querer hablar. ¿Por qué? Porque han estado todo el día limitados en el intercambio con un bebé, con un niño, y quieren tener un tipo de conversación un poco más elevada. Nuestro Eterno nos prepara poco a poco y nos eleva para que nosotros podamos tener una interacción con Él. Pero muchos de nosotros estamos satisfechos con ser bebés todo el tiempo y no nos importa o no tenemos el deseo de crecer. Y el desafío que las Escrituras muchas veces nos hacen, ni siquiera las tenemos en cuenta. Y estamos satisfechos con el status quo que tenemos. Es por eso que la gran mayoría son seguidores y hay muy pocos que son líderes. Yo considero que aquel que ha tenido la revelación divina, que Dios se le ha hablado, le ha mostrado y lo ha llevado, tiene la responsabilidad de ser líder y tiene la responsabilidad de no solamente de responder a los otros seres humanos acerca de su propia realidad, de su propia experiencia con su relación con Dios,
pero también tenemos la responsabilidad de tener esa relación con el Eterno. Y ahí es donde uno comienza a crecer y comienza a darse cuenta de sus limitaciones con referencia al Eterno. En la filosofía griega hay un filósofo muy conocido llamado Sócrates. Y dicen, hay una historia de Sócrates, que sus discípulos un día vinieron a decirle: maestro, ¿puedes decirnos cuánto conocimiento tú tienes? ¿Cuánto tú realmente sabes? Y dice que Sócrates se puso a pensar un rato y le contestó a sus alumnos, a sus discípulos, con esta frase: solamente sé que nada sé. El hombre más sabio de su época estaba diciendo una gran verdad que sus propios discípulos no lo podían entender. Les había mencionado la vez pasada acerca de esta palabra del Mesías Yeshua: bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos han de entrar en el reino de los cielos. Y esta interpretación ha sido totalmente desligada de su naturaleza y de su contexto hebreo. Básicamente lo que dice: bienaventurados aquellos que se afligen el alma, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. El pobre de espíritu, que dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque ese es el término que se utiliza, significa afligir tu alma. Y significa de que la única manera que tú puedes afligirte es cuando tú te das cuenta de la distancia que hay entre ti, la distancia que hay entre nosotros y Dios. Sócrates, siendo el hombre más sabio de la tierra, cuando le preguntaron cuánto sabes, como era tan sabio, se dio cuenta que había mucho que aprender. Justamente lo contrario ocurre con la mayoría. Más ignorantes somos, más creemos que sabemos mucho. Esa es la paradoja del ser humano. O sea, el creer que sabemos mucho y por lo tanto no necesitamos aprender más. Una vez tuve una experiencia cuando vi a una persona que estaba saliendo de un servicio de su religión y le pregunté: ¿cómo estás? Me dice: muy bien. Y le pregunté: ¿y qué has aprendido hoy en día? ¿Qué te han enseñado? Oh, todo de lo mismo, no tengo nada que aprender. Yo digo: ¿para qué vas allá? Es costumbre. Esa persona no solamente ha dejado de crecer, ha dejado de vivir. Es un zombie, es un muerto viviente. Cuando ustedes cesen de crecer y de aprender, empiezan a morir. Nuestro Mesías nos hizo ese desafío. Y el desafío era no aceptar las cosas porque otros nos los dicen. Pero el desafío era claro, como el Mesías. Él venía a traernos nuevamente la palabra, la Torá, por lo que es, no porque lo que la gente dice que es. Traer el significado verdadero, no el significado alegórico o el significado que ya se había hecho entre las tradiciones de la gente, porque las tradiciones matan muchas veces, porque destruyen el verdadero sentido de la palabra. Yo no sé si han escuchado este ejemplo, pero déjenme decirles una pequeña historia acerca de la tradición. Dicen que había una pareja de recién casados y que después de su luna de miel regresaron a casa
Y la novia, nueva esposa, estaba toda entusiasmada de que iba a ser la primera vez que iba a cocinar para su esposo. Entonces le dice, querido, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te cocine? La primera comida que vamos a tener juntos. Y él le dice, ¿por qué no me haces esa carne tan deliciosa que tu mamá nos hizo? Y él dice, oh, qué lindo, porque tengo la receta. Entonces ustedes saben, cuando son recién casados, el esposo siempre está detrás de la esposa muy meloso, ¿no? Mirándola, cómo lo que hace, y él, déjame, pero seguía cocinando, ¿no? Y de repente toma un trozo de carne y corta las 4 esquinas, pum, 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 las bota las 4 esquinas y pone la carne en el medio. El esposo son recién casados y están con un sueldo limitado. Ella le dice, pero querida, esto es carne, ¿cómo lo vas a botar? Cuesta mucho dinero. Oh no, estoy siguiendo la receta de mi mamá. Entonces le dice, pero ¿cómo vas a botar esta carne? No, llama a tu mamá. Entonces llama a su mamá y dice, mamá, ¿por qué hay que cortar las 4 esquinas? Y la mamá dice, oh, mira, acá está mi mamá, o sea, la abuela. Déjame preguntarle a ella porque esa es su receta. Entonces le pregunta a la abuela y la abuela dice, ah, sí me acuerdo. Porque nosotros, cuando nuestros padres inmigraron del viejo mundo a este mundo, no, al nuevo mundo, éramos muy pobres y teníamos una cacerola, una olla muy pequeña. Entonces la carne no podía entrar toda junta, teníamos que cortar las 4 puntas. Tradición. Ciertas tradiciones tienen valor en el momento que se dieron, pero pasa el tiempo y cambian y ya no tienen razón de ser, no tienen usos. Y uno está tan aferrado a la tradición que pierde el sentido de la verdad. Y eso es lo que nuestro Mesías Yeshua le dice a los perushim, a los fariseos, a los ortodoxos. Le dice, vuestras doctrinas, vuestras tradiciones han anulado el verdadero significado de la palabra del Eterno. Eso no era que sus intenciones eran malvadas, sino que la intención era que quizás al comienzo eran buenas porque querían ensalzar o querían instituir alguna idea muy preciada acerca del Eterno. Como ayer yo les hablé a ustedes del Teriag y del Seyag, ¿no? Los 613 mandamientos o leyes que da en la Torá, y el Seyag, la cerca que se hace alrededor. El deseo de nuestros sabios, de nuestros rabinos, es cuidar a su comunidad, algo muy loable. Pero una cosa es cuidarlos, otra cosa es hacerlos esclavos. No darles libertad de pensar, no darles libertad de crecer, no darles libertad de ejercer lo que nuestro Dios nos ha dado a nosotros. Ese libre albedrío, esa necesidad de ejercer lo que somos. ¿Por qué? Porque ellos creen y piensan que pueden cuidarnos a nosotros mejor que lo que nosotros podemos hacerlo. Pero todos nosotros tenemos que aprender. Hay un dicho que dice que aquel que no comete pecados nunca aprende. Perdón, el que nunca comete errores, no pecados. Bueno, pecados también puede ser, pero el dicho es, aquel que no comete errores nunca aprende. Es interesante. Si usted se va en la vida, se desliza y sin cometer errores en su vida, nunca puede comparar o decir qué es lo que yo he hecho algo malo o dónde me he equivocado, qué es lo que hay que aprender. Pero cuando uno comete errores, uno comienza a darse cuenta de que hay que enderezar, hay que cambiar de rumbo. De esa misma forma, la única manera de saber que tenemos una relación con el Eterno es cuando conocemos la verdad del Eterno y nos damos cuenta qué limitados somos nosotros
y que si no fuera por Él, no podríamos acercarnos a Él. Es por eso que la idea de lo que se llama los sacrificios o las ofrendas, en el hebreo se llama el corbán. Y el corbán viene de la palabra querer, que significa acercarse. Es Dios el que nos proporciona los medios para acercarnos a Él. Y una vez que nos acercamos a Él, Él obra en nosotros. El proceso de aprender, el proceso de cambiar, el proceso de realmente examinarnos a nosotros mismos, es un proceso de constante lucha. Porque el crecer es doloroso. Y así como los dolores del Mesías cuando Él venga van a ser con dolor, de la misma forma nosotros como individuos, cuando crecemos, pasamos por dolores. Cada experiencia mala que pasamos se puede convertir en una experiencia buena o algo positivo si lo examinamos y vemos qué es lo que nosotros hemos hecho que no nos ha ayudado para hacer el bien. Y es la palabra que se llama teshuvá. Teshuvá significa no la idea de que todos ponen una idea teológica de arrepentirse, sino más bien el significado es de regresar al comienzo, regresar a lo que antes de haber cometido la falta. Y para poder regresar al antes, uno tiene que reconocer lo que ha hecho, porque si uno no reconoce lo que ha hecho, ¿cómo puede subsanarlo? Ese proceso es lo que el Mesías viene a hacer en nuestras vidas. Él nos prepara el camino para llevarnos, para acercarnos, corbán, acercarnos al Eterno. Él es el medio que Dios ha escogido para llevarnos. El problema es cuando al medio lo hacemos como lo más importante y sacamos a Dios de lado. En los escritos mesiánicos, en la porción que se llama a los hebreos, que se le conoce y nosotros lo llamamos a los judíos mesiánicos, y que particularmente yo creo que ese libro fue escrito específicamente para los israelitas del Qumran. Tengo muchas razones por la cual pienso de esa manera. Si ustedes leen el contenido de ese libro a los hebreos, se van a dar cuenta que hay un distanciamiento entre a lo que se describe con el templo. Y es como que el templo no fuera importante o necesario. Y los del Qumran, los escenos, que se les conocía con ese nombre, era una comunidad que se había alejado de Jerusalén porque habían repudiado la desecración del templo por los llamados saduceos, que en ese tiempo, en el tiempo del Mesías, Yeshua, el título de Hagadol Kohen, el título de sumo pontífice o sumo sacerdote, estaba a la venta, y el que tenía más dinero lo compraba, y no necesariamente tenía que ser un pura sangre, como se dice del grupo arónico, sino que si tenía relaciones con alguien podía comprar el lugar. Entonces este grupo de israelitas se salió y se fueron al desierto cerca del Mar Muerto, donde crearon una comunidad y desecharon ese templo, no al templo en sí, pero a los que llevaban el templo. Por eso que yo les digo que en mi manera de ver, Yeshua era un fariseo. El problema es que hoy en día
en la cultura gentil, el término fariseo conlleva una idea de hipócrita, o de malo, o de mentiroso. Mientras que en la cultura hebrea, en la cultura rabínica, el término fariseo es un término de honor. En el Talmud, el fariseo tiene ambos lados, se habla bien y se habla mal de ellos. Así que lo que significa que el fariseo era un hombre como cualquier otro, que podía ser bueno, podía ser malo, nada nuevo en el estilo, como nuestros héroes de la escritura, que eran hombres muy especiales, pero tenían sus problemas también, porque no había nadie perfecto, como en Cogelet, Eclesiastés dice que no hay un solo hombre que no cometa pecado, que no haga lo que es correcto. Todo hombre falla. Aquí viene la idea de nosotros volver a las Escrituras, como el Mesías nos está diciendo, y es de regresar y de ver, no lo que los ojos solamente pueden ver, pero uno tiene que ver dentro del contexto. Y en el libro de Hebreos se habla en el capítulo 9, interesante, fue Jerónimo con la Vulgata y cambió el término de pacto o alianza por el término de testamento, y cambió el término de mediador por el término de testador. Y fíjense la confusión aquí solamente en palabras. Él dice, usando al profeta Jeremías, que Dios en los últimos tiempos va a traer y va a hacer un nuevo pacto con Israel, no como el que hizo en Sinaí, pero va a ser un nuevo pacto con Israel. Entonces, esto ha sido utilizado para desfigurar el mensaje que está en estos escritos. Y la idea se cambia en términos: testador y testamento. Estos términos son totalmente incorrectos, porque los términos que deben decir es pacto o alianza o convenio y mediador. ¿Por qué? Porque ya en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 15, tenemos el pacto con Abraham, el convenio con Abraham, que se le llama el Brit HaBetarim, que es el pacto de las partes. Y este pacto de las partes es en la cual se pone un animal en el medio, se le parte, y los dos, para que haya un pacto, tiene que ser entre dos personas. Y el único que muere en ese caso es el mediador, que con la muerte del mediador se confirma el pacto. Eso es muy importante de entender. Por ese pacto. Eso es lo que está diciendo en el libro de Hebreos. Pero cuando uno cambia las palabras, da a entender que el testador y el testamento están en un solo lado. Ahora, la palabra testamento es totalmente diferente en significado a la palabra pacto o alianza o convenio. El testamento no es un pacto, el testamento no es una alianza, el testamento no es un convenio. ¿Qué es el testamento? Testamento es que una persona muere y deja su voluntad, última voluntad, para que los otros sigan. Dios no muere. Dios no puede morir. Dios es eterno. Entonces, pero cuando uno crea esa idea y combina ideas paganas metidas en las Escrituras,
viene la confusión porque cambiamos los términos. Y la gente comienza a pensar que el testador, o sea, el que hace el pacto, muere y deja su última voluntad, su testamento. Eso no es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo un nuevo convenio o un nuevo pacto. Quiero darles un ejemplo para quizás pueda yo ser entendido mejor lo que les quiero decir. En la mayoría de países, cuando una pareja está casada y compra una propiedad, ya sea una casa por ejemplo, ambos tienen que ir al notario, porque ambos son copropietarios. Pero si solamente uno de ellos, de esta pareja, firma ese contrato pierde su validez. ¿Por qué? Porque solamente uno es el firmante y el otro ha faltado. Entonces, ¿qué pasa? Los notarios dicen, aquí hay un error, hay que cambiarlo. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a escribir un nuevo contrato. Por favor, síganme lo que estoy diciendo, ¿ok? Vamos a escribir un nuevo contrato donde vamos a tener los que van a firmar el esposo y la esposa. La primera pregunta que les quiero decir es, ¿el nuevo contrato ha cambiado? Es el mismo. Lo que ha cambiado es los que han firmado y la validez. Eso es lo que el Eterno habla. Y yo voy a hacer un nuevo pacto con Israel, no como lo hice en el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí el pacto fue entre Israel y el hombre, y Dios es el que se puso como el que iba a mantener ese pacto. Ahora vamos a tener el pacto entre dos personas y va a haber un mediador. Esa es la única diferencia. Pero se habla mucho acerca de que ya la ley mosaica va a desaparecer y tenemos un nuevo pacto. Y en las otras religiones le llaman un pacto que se llama la gracia. Interesante, muchos de ellos dicen, es la ley de Moisés, o estás bajo la ley. Y lo que ellos no entienden, que ni es la ley de Moisés y no estamos bajo la ley, en el sentido de que primero, que fue el mandamiento, fue las enseñanzas del Eterno, y Moisés fue solamente el que transmitió. No fueron las leyes de Moisés. Moisés fue muy inteligente y nos iba a dar nuevas leyes, como que si él fuera el estadista que hiciera las leyes. No, las leyes fueron reveladas por Dios a Moisés y Moisés nos las dio a nosotros. Dios las escribió, dice, en una forma figurativa, con sus propios dedos, en la piedra, en la roca. ¿Qué es lo que significa? Que estaban ahí constantes y presentes. Pero no es la ley de Moisés, como muchos la llaman. Es de Dios, son los mandamientos de Dios que Moisés solamente ha hecho es transmitirlos. Pregunta, si Dios nos va a dar algo que es bueno o nos va a dar algo que es malo. Es que Dios es tan malo que quiere hacernos caer a todos nosotros. Y esa es la forma y la perspectiva de ver las cosas en una forma equivocada. En el libro de Hebreos se cambia la estructura de las palabras para hacernos creer que no solamente es un pacto mejor en el sentido de que no es como en el anterior, sino lo que no entiende que el pacto mejor significa que ahora sí va a haber más relación, no como antes que era totalmente limitada a Dios. Ahora va a ser una relación mutua entre el hombre y Dios. Israel siempre ha dependido de Dios
no importa que haya hecho bien o mal, Dios es fiel. Aquí les está diciendo, ahora ustedes empiezan algo nuevo. Porque esta relación que yo tengo con ustedes ahora, ustedes van a estar totalmente conscientes de que también ustedes tienen responsabilidad de la misma. Pero cuando uno dice que el Mesías vino a abrogar, a destruir y a cambiar la Torá, esa es una mentira. Porque justamente aún en los escritos mesiánicos está dicho que él mismo dice lo contrario. Pero ¿por qué esos cambios? Nuevamente, la tradición humana se hace tan fuerte que destruye la palabra de Dios. Entonces, si uno no tiene un concepto claro de lo que el Mesías es, uno va a permitirse muchas cosas y se va a hacer ciertas ideas que son como deseos de la carne o deseos, deseos personales, proyecciones nuestras en lugar de lo que la palabra de Dios dice. En psicología hay una parte que dice que cuando la persona no quiere confrontar su situación, utiliza como un arma que se llama el escapismo. Y el escapismo es no confrontar la realidad, no querer verlo. Y muchas veces la idea mesiánica para mucha gente es como un escapismo. Ya no hay de sufrir, ya no hay de todo va a ser muy lindo. Y hasta se enseña que si uno ha aceptado ciertas cosas, ciertas dogmas, ciertas frases, uno ya no va a pasar por problemas, ya no va a pasar por sacrificios o ya no va a pasar por ciertos momentos difíciles. Todo lo contrario. La promesa de Dios es que una vez que estás andando con Él no vas a sufrir. Esa no es su promesa. Esa es la promesa del escapismo, de la religión que te dice, si tú aceptas esto, todo va a ser el color de rosas. Todo lo contrario. El Mesías nos mostró en su forma de caminar y en su forma de ser. Cuando uno más cerca está del Eterno, cuando uno más se entrega a Dios, uno sufre más, queramos o no. ¿Por qué? Porque tenemos integridad, porque tenemos el deseo de hacer el bien en una comunidad donde el mal impera. ¿Qué es más fácil? ¿Ser honesto o ser deshonesto? Lo vemos a cada rato. Yo he dicho que hay ciertas religiones que han hecho la hipocresía una virtud y la honestidad es un pecado. Cuando usted es hipócrita y le dice al Señor que Dios te bendiga y por dentro quiero matar a esa persona, pero si usted le dice la verdad, tú eres un sinvergüenza, dice, ay, qué malo, es pecador, está insultando. Hemos aprendido lo opuesto que la Torá nos enseña. Y hemos creído en una mentira. Y la mentira es que Dios se equivocó en darnos esas leyes, esos mandamientos, esas enseñanzas, y que ahora ya no las necesitamos. Porque ahora estamos viviendo en un mundo mejor. Y estamos puros y llenos de gracia. Como que si yo he cambiado debido a esa gracia y ya no hago lo que hacía antes. Y si uno se examina a sí mismo, uno se puede dar cuenta que más cerca de Dios
está, más cuenta se da de lo lejos que estamos de Dios. Eso es lo que yo le llamo provocar a ustedes. Porque la provocación no viene de las dogmas y de las doctrinas. La provocación viene en quién tú realmente eres. ¿Quién somos nosotros? Ahí es donde viene la provocación. Estás jugando un rol, un papel de ser más santo que los demás. Eres un gran actor o actora o actriz en la cual tú haces un acto en lugar de vivir una vida. Y que todo es basado en apariencia más que en la verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos ser transparentes? ¿Cuántos de nosotros podemos ser realmente lo que somos? Es una lucha continua. Y tratamos de escudarnos en la religión. Nos ponemos un vestido de piadosos. Pero ¿cómo somos por dentro? En el tiempo del Mesías, Yeshua, a diferencia de hoy día, porque había templo, los perushim, los fariseos, en lugar de vestirse de negro como se visten hoy día, y la razón que se visten de negro es porque ellos están de luto, quiero que sepan, porque el templo está destruido, por eso que no pueden tener todavía alegría. Pero cuando el templo sea reconstruido, van a cambiar sus vestidos en blanco. En el tiempo del Mesías Yeshua, ¿de qué color se vestían? Todos de blanco. ¿Y qué es lo que le dice Yeshua? Ustedes son idénticos. Y él no estaba. El problema aquí es que cuando uno lee esas frases, uno generaliza. Ahí es donde está el problema. Allí no había generalización. Él estaba hablando solamente a un grupo que le estaba argumentando a él. Y le dice, ustedes, lo que le está diciendo es, ustedes realmente son unos hipócritas. Y se lo dijo. Porque están vestidos de blanco por fuera. Son como las tumbas, esos de tumbas de mármol. Las tumbas de mármol estaban limpitas, brillosas, muy lindas por fuera. Pero por dentro estaban llenos de decadencia y podredumbre. Eso hay que pensarlo. Eso hay que verlo. Por eso es que mi interés, el interés del rabino Yosef Shamit también, es de que nosotros podamos compartir con ustedes para que vuelvan no solamente a ser una comunidad fuerte, con principios y valores, pero saber a quién sirven, sin tapujos, ser de un caminar directo. No tratar de ser un político que se ríe con todo el mundo y trata de agradar a todo el mundo. Es imposible. Cuando uno agrada a todo el mundo, no agrada a nadie. Y cuando uno le promete todo a todo el mundo, no promete nada. El Mesías nos dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Esa es la forma de caminar. La forma de caminar es ser transparente, la forma de caminar es ser honesta, ser directo, ser respetuoso, puede decir las cosas por lo que son, no para tratar de ganarnos amistades. Había un dicho que mi padre, bendita sea su memoria, me decía, hijo mío, me decía, uno puede cazar más moscas con miel que con vinagre. ¿Y qué es lo que quiero decir ahí? Es que no porque necesariamente tenemos la verdad o porque queremos ser honestos, podemos ser agrios. Todo lo contrario.
más verdad tenemos, más honestos somos. Tenemos que ser más cuidadosos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos el uno con el otro. Otro dicho de mi padre decía: lo valiente no quita lo cortés. Les estoy diciendo esto porque yo me voy ya y quedan ustedes como comunidad. El rabino Yosef Shemi está trabajando con ustedes, les está formando y muchas cosas están cambiando. Y ustedes van a tener que ser el ejemplo para el resto. Y en la medida que ustedes sean, es la medida de lo que nosotros somos. Porque es muy fácil hablar, pero no es el hecho de hablar, es el hecho de vivir. El judaísmo verdadero, el judaísmo bíblico, es una vivencia de cada día. No son palabras, son hechos. Que tengan un buen día. Bendiciones.